Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hablaremos entonces de este síndrome, el síndrome de burnout, que tiene que ver con ese trabajador quemado, ¿sí? Que hace la interpretación del trabajador quemado y que hace referencia a esa cronificación del estrés laboral, o sea, esa posición tan fuerte que toma control del trabajador, digámoslo en esta mañana, del trabajador como tal. Vamos a hablar de los ministros y de las familias, tal vez ministeriales, porque las esposas de pastores también llevan cargas sobre sus hombros en este ministerio. Pero entonces, hacia allá nos dirigimos. Y, pastor, ¿qué tiene usted para comentarnos acerca de ello? Venga, yo creo que cuando hablamos de un pastor que se quema, es decir, en el campo físico y psíquico, emocional, pues hablamos simplemente de que se echa muchas cargas que posiblemente no tendría necesidad de llevarlas. Y creo que hay un punto de partida muy interesante, y es lo que Pablo escribe a Timoteo. Usted sabe que Pablo en este momento es el superior de Timoteo, que era el pastor en Éfeso. Sí, señor. Y él le dice algo que pocas veces los pastores tenemos en cuenta, porque tomamos la parte por el todo. Pablo escribe en el capítulo 4, en el verso 16 de su primera carta a Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo. A manera de ilustración, cuando yo voy a bautizar a una persona, yo le leo este texto, porque aunque es un texto que va dirigido al pastor, no escapa también al creyente. Y hago alusión a eso porque conozco casos donde hay hombres que se quejan, por ejemplo, de su esposa. Dice, cuando no iba a su iglesia, ella era una mujer juiciosa, aseada, preocupada por su presentación, por su alimentación, por sus relaciones públicas, pero desde que se volvió evangélica ni siquiera se baña. ¿Ya ves? Okay. Es un desorden alimenticio y bueno, esto nos está afectando. Claro, es porque la persona no tiene cuidado de sí mismo. Y lo justifican con la Biblia diciendo: aunque esto externo se destruya, lo que importa es lo espiritual. Ha habido gente que se ha autodestruido a través del exceso de cosas que van en contravía de lo que Dios enseña con relación al cuidado del templo del Espíritu Santo, que es cada creyente. Entonces, en estas enseñanzas yo siempre les digo, ustedes tienen que pensar en ustedes mismos. Y pensar, cuidarme a mí mismo, es el equivalente a saber qué me hace daño y qué no me hace daño. ¿Cómo debo de tener mi rutina en el campo de la alimentación, del ejercicio y de otras situaciones, hablando ya en el campo ministerial? Porque creo que el pastor tiene muchas posibilidades de quemarse. Y una de las más comunes es el enfrentar la consejería. Exacto. Resulta que en la consejería pastoral hay muchos riesgos que corre el pastor. Uno de ellos es involucrarse tanto en el problema del otro que le quita el sueño, por ejemplo. Tomarlo personal. Exactamente. Es que, pastor, ser un predicador del evangelio es bastante serio, mucha responsabilidad. Pero pues usted predica un sermón y ya. Yo creo que lo más complejo de ser pastor es la consejería. Porque hay varios aspectos que van a
a converger allí. Uno de ellos es que quien viene buscando consejería casi siempre quiere que el pastor le diga qué va a hacer. Ujú. Sí. Es más, a mí me han dicho, pastor, dígame qué hago y Y yo eso lo hago, y eso hago. Ya salgo a hacerlo. Escuche lo que yo vivía en una iglesia. Hay una persona que está buscando hacerme daño, pero se han dado cuenta unos presuntos cristianos y se han incomodado con la persona que quiere hacerle daño al pastor. Me llama mucho la atención que primero llega uno y me dice, pastor, dígame qué hago con ese tipo y lo desaparezco esta noche. Ok. Luego se me acercan 3 muchachos y me dicen, no vamos a permitir que él quiera hacerle daño. Dígame, si quiere, hoy arreglamos ese problema. Ya. O sea, mire lo delicada que es la consejería. Ujú. Si el pastor se deja llevar de sus emociones, pues puede llevar a unas personas a cometer unas locuras. Ujú. ¿Cierto? Claro. 2, si llega una persona del sexo opuesto a plantearle un problema, yo qué sé, de intimidad, Ujú. y el pastor no sabe manejar la situación, pues puede terminar de todas maneras perdiendo si no sabe cuidarse. Claro, entendible. Ya, entonces, por ejemplo, a mi oficina llegó Pepa, es un decir, un nombre que me inventé acá, Ok. y me ha dicho de que pues tiene un problema de matrimonial y que quiere que yo lo oriente. Resulta que yo como pastor, si no tengo un conocimiento de lo que es la consejería, es muy posible que yo le abra la puerta de mi oficina, siéntese, cierro la puerta y comienzo a hablar con ella. Ujú. Si va y resulta de que aquella persona está buscando es mi caída, Ujú. pues yo tengo 2 serios problemas, aún 3 y de pronto 4. Se los voy a decir. 1, que puedo terminar involucrándome sentimentalmente con ella. Ok. 2, que si ella quiere algo de mí, al ver que no alcanza nada, me puede hacer un escándalo. Ujú. 3, que si en ese caso llegase el esposo y me encontrase con ella en la oficina. Otro problema. Claro, Y el de su esposa. pero claro. Y 4, las personas que están expectantes, que nada tienen que ver, lo menos que pueden decir es que el pastor está aprovechando situaciones. Y por eso es que yo digo que la consejería es una de las cosas más complejas. Pero hay una quinta, y es el de echarme la carga. Yo he tenido esas experiencias donde alguien ha venido con una carga tan grande que yo me quedo con ella. Y esa carga me quita el sueño. Y esa carga me quita la paz. Entonces, ahí es donde va a aparecer ese fenómeno del cual usted habla. Ujú. Porque si me quita la paz, no puedo dormir, pues lo más seguro es que aparte de eso llega otras situaciones, llega el problema de los hijos, Su vida misma. la su vida familia. misma, Sí, sí. los compromisos. Y entonces, ¿sabe dónde termina el pastor? No, en una saturación tremenda. En un centro de reposo, En el mejor de los casos. en el mejor de los casos. Si no es que le da un problema, ¿cómo es que llaman? Vascocerebral. Sí, cardiovascular o bueno, en Le su puede cabeza. afectar inclusive su cerebro de tal manera que le puede dar una trombosis, por ejemplo. Entonces, creo que los problemas están al alcance, o sea, llegan fácilmente. El pastor tiene que saberlos manejar. Mire que uno se echa cargas muy complejas. Era pastor en una iglesia en Bogotá y alguien necesita sangre.
Yo pregunto en la iglesia, ¿quién quiere donar? Y nadie dona sangre. Pero es que es mi hermano el que le está necesitando. Entonces, pues, ¿qué hice yo? Me fui a donar sangre. Voy y digo, vengo a donar sangre para fulano de tal. Ah, sí, ¿cómo no? Me llevan al lugar donde debo de donar la sangre y me extraen la sangre, y en el momento que me están extrayendo la sangre se me va el oxígeno del cerebro. Ah, caray. Hacen junta médica y ahí hacen todo lo posible para volverme a revivir, y bueno, cuando yo abro los ojos estoy rodeado de médicos y enfermeras, y bueno. Lo primero que me dice el médico es, ¿usted qué hace? Le dije, soy pastor. Y me dijo, ¿y su iglesia es numerosa? Le dije, son más o menos 600, 700 personas. Dijo, pastor, usted no puede volver a donar sangre. Usted maneja una carga tan grande que hoy casi se nos va acá. Así que esta es la última vez que usted puede donar sangre. Y eso hace que yo no dono sangre. O sea, mire hasta dónde puede afectar. Sí, claro. La salud. La salud del pastor. Un sinnúmero de casos que tiene que atender en la iglesia, porque el pastor es mecánico, el pastor es ingeniero, el pastor es arquitecto, abogado, el pastor es abogado, el pastor es orientador, el pastor es guardería, el pastor es teólogo, el pastor... Y de últimas, consejero para el brochecito. Exactamente. Y entonces, cuando los pastores no sabemos vivir el momento, sino que relacionamos el ayer, el hoy y el mañana, claro. Pues claro, hay una carga. Una carga emocional muy fuerte, demasiado fuerte, y que no todo el mundo puede llevar, sea joven o sea viejo, no es fácilmente llevadera. En Estados Unidos hace un par de años hubo 3 suicidios, casi que uno detrás de otro, de ministros, obviamente de otras denominaciones, no de la nuestra, de pastores de otras denominaciones que optaron en medio de este burnout, de esta quema emocional que vivieron, suicidarse. Uno de ellos fue en la escuela dominical, hizo toda su escuela dominical lo más de bien, y después se fue a la oficina y se pegó un disparo. Otro fue una carta justo para ser leída en medio de la congregación, minutos después de que estaba también cometiendo su suicidio. Y eso los lleva a que tienen tal vez vidas aparentemente exitosas, vidas que de pronto familiarmente o económicamente parecen ser socialmente se ven muy bien. Sí, están súper bien, están estables. Uno dice, pues este tipo, este pastor, este hermano, ¿de qué problema va a estar? Y no tiene ningún inconveniente supuestamente, pero por dentro se está quemando. Hay una estadística que muestra que al año en Brasil renuncian más de 1.500 pastores. Por la carga. Y leí una carta de uno de ellos que explica el por qué se suicida. Porque se suicidó. Hacemos la aclaración, no es de la misión nuestra. No, claro. Porque nosotros en Brasil creo que no tenemos 20 congregaciones. Pero allí hay unas comunidades llamadas cristianas muy numerosas. Sí, claro. Y una de las explicaciones que dan es por ser la persona que está en vista de todo el mundo, que casi siempre hablan mal de él, que tiene que tratar de resolverle el problema al joven, al anciano, al niño, que pocas veces es valorado lo que hace. Porque casi siempre al pastor le llegan para decirle, me casé y tuve un problema. Le llegan para decirle, hice un negocio y perdí la plata. Tuve un problema y un desliz y ahora mi hogar está al borde de destruirse. Y eso que cuando el negocio es por fuera de la congregación, porque a veces el negocio es dentro y eso lo hace peor. Exactamente. Entonces yo me refiero a esto porque casi siempre las personas vienen trayendo un problema.
Sí, claro. Y no estamos en contra, Dios nos ha puesto para Nos eso. puso a eso, sí. Eso Exactamente. es algo que tienen que entender los hermanos. Pero pocas veces se acercan para decirle, pastor, su consejo me fue una bendición. O mire que Dios me dio una bendición en este campo. Y quiero hacerle saber que es el resultado de su trabajo, de su consejo, porque eso también eleva la autoestima del pastor. Sí, claro. Los pastores también lloramos, somos seres humanos, sentimos, estamos rodeados de las mismas dificultades que tiene cualquier mortal en la tierra. Claro. Entonces aquí creo que es muy importante tener en cuenta que muchas de las razones que llevan al pastor a ese caos, donde él por momentos se encuentra en un callejón sin salida. Un pastor está construyendo un lugar para Dios. Sí. Le toca conseguir dineros. Llega el día de pagar y no hay con qué. ¿Quién responde? Claro. Estando en esas, ¿cómo voy a conseguir? Llega la pareja. Queremos separarnos. Te sientes y atenderlo. De pronto llega el muchacho diciendo, mire cómo me volvió mi papá y mi mamá. O llega la señora diciendo, mire lo que hace ese hermano que usted tiene aquí, que piensa que es un gran creyente. ¿Verdad? El otro llega y dice, ¿cómo le parece que le hice un crédito a Julano de tal, quedó de dármelo a tal día y hasta me ofreció pagar interés y hoy ya lleva 5 años y ni el dinero, ni interés, ni nada? Así es. Y lo más preocupante es que se saca pecho aquí en la iglesia. Entonces uno se pone y dice, bueno, yo voy a hablar con el creyente. Se va y se sienta y habla con el creyente. Y el creyente le comenta, no he podido pagar porque exactamente en los días donde se me presentó esa necesidad, también me despidieron del empleo. Y mire todas las hojas de vida. Y en ninguna parte me quieren contratar. Me he hecho todo lo habido y por haber. Me he ido a vender incluso a la calle, buscando reunir para sobrevivir con mi familia. Entonces dice el pastor, ¿cómo crucifico a este creyente por el problema que tiene con el otro? Sí. Antes sale uno como en defensa. Pero claro. Venga, no le cobre, venga, más bien vuélvale a prestar. No, mentira. No. Pero sí pasa porque uno se mete en los zapatos. Algo que a veces los creyentes no entienden, mi querido pastor, es que nosotros como pastores, realmente como pastores, tal vez algunos piensan que no es de todos, o que, bueno, lastimosamente no todos se involucran, pero unos que sí nos involucramos con lo que Pedro dice, que no sea por ganancia deshonesta, ni por esto ni por aquello, sino porque realmente quiere apacentar la grey del Señor, y que eso es lo que queremos hacer de verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso nos afecta y eso nos lleva a nosotros a unas condiciones a veces que yo estoy gordo por la ansiedad en algunas ocasiones. Esta semana estaba hablando con alguien, con un pastor que está pasado, muy pasado de kilos. Y me dijo, hermano, es el estrés. Claro. Dice, vea, no tengo ingresos. Me dio dolor. Claro. Dice, hay quincenas e inclusive meses que no ingresan ni un peso. Y a mí me toca hacer esto y esto y esto. Claro. Él está, yo creo que ese hombre debe tener por lo menos 15 o 20 kilos más de peso. Claro. Y es que es complicado, pastor. No se le echa la culpa al creyente. O sea, yo siempre les digo a los hermanos en la congregación que por gracia de Dios administro, yo les digo, ¿dónde estaban? ¿Por qué no me saludaron? Esto, aquello, lo otro. Que uno quiere saber, uno quiere ver la gente, ¿no? Uno no los puede ir a estar viendo en el trabajo, en la casa, esto, lo uno, lo otro. El punto más sencillo de poder ver y estar como observando a los hermanos es en el momento del servicio de culto. Ve, ¿y por qué no me saludaste? No, es que usted está ocupado, siempre está ocupado. Yo le digo, yo siempre voy a estar ocupado, pero va a tener tiempo. Yo voy a tener tiempo para usted, un momento, un saludo, quiero saber cómo está, siempre va a haber tiempo. Entonces, el escudarse en eso en muchas ocasiones porque no lo quieren preocupar a uno, porque no lo quieren, claro, estamos hablando del esfuerzo y de la posible quema que hay en un pastor,
pero es que eso es así. Nos corresponde así. Ese es el trabajo del pastor. Claro. De Pero hecho, que aprender a manejarlo. exactamente. Entonces, aquí lo que debemos como tratar de orientar es, número uno, el pastor está llamado a ayudar a su comunidad en Sí, señor. todos los aspectos. Sí, señor. Entre ellos los más negativos que se puedan presentar. Pero el pastor también tiene que aprender a manejar la situación. Entonces ya hemos hablado de múltiples dificultades, porque aparte de todo ese problema del entorno en su comunidad, hay otros problemas que también lo afectan. El vecino que le pone la demanda por el ruido, Claro, ¿cierto? claro. No, y El otro vecino que no quiere que uno ni siquiera pase por el andén de su casa. Pastor, y algo que le quiero decir, vea, a veces no tenemos en cuenta nosotros que tenemos proyectos personales. Y eso, la planificación de los proyectos personales en ocasiones se nos ven hasta frustrados Pero claro, por causa de, y vuelvo y digo, no es culpa, obviamente, no es culpa de la comunidad, no, en ninguna manera, al sino más bien de contrario. la profesión que nosotros voluntariamente aceptamos. Y que nosotros aceptamos esta misión y es así. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el tema? Hay que aprender a manejar esto. Yo estaba en el pueblo, yo estuve en provincia y al principio yo me pegaba unas matadas de cabeza, dolores de cabeza, porque ¿cómo le hago con este hermano? Ese hermano no sabe leer y escribir, no, lo van a atracar por allá cuando vaya a vender sus productos, sus cosas. Me voy yo con él y lo ayudo. Yo dije, ¿pero acaso yo soy Dios? El hermano estaba lo más de bien antes de que yo llegara y yo pero es que tienes que preocuparte. Sí, pero no hasta allá. Entonces el Señor me enseñó en esa época, no se lo tome personal. Porque hay otras cosas también, porque así como hay unas ovejas buenas, hay unas negras tremendas que lo hacen sentir a uno es muy que mal. Realmente no son ovejas. No, yo no lo quería decir así. No, pero es verdad. Hay que decirlo, en el rebaño ok. hay cabritos. Sí, Y hay, sí. claro. Hay un video por ahí muy importante que me llamó la atención. Y es que el pastor va guiando sus ovejas. De repente sale una del rebaño y lo ataca y lo Ok. derriba. Ok. Que aunque es una oveja, entre comillas, Ujú, pues más bien tiene características de cabro. ujú. Entonces, todos esos fenómenos no los vamos a encontrar. Pero volvemos a decir, aquí no es problema de que vengan los problemas al pastor, porque entre otras cosas, el pastor es puesto para eso. Y debe de hacerlo con ánimo pronto, de manera voluntaria, sin ningún interés Así es. económico. ¿Está claro? Ni de ninguna otra índole. Claro. Pero el pastor sí debe de tener cuidado de sí mismo, que es donde creo que debemos de concentrarnos en estos minutos que faltan. Entonces, ¿cómo me cuido yo como pastor? Sería la pregunta. Okay. Porque el no cuidarme me puede llevar a una clínica de reposo. Ujú. Me puede llevar a una enfermedad que me impida de por vida seguir ejerciendo el ministerio. O a desviarse de la doctrina y por ende Me perder. puedo ir totalmente en contravía de los principios, inclusive convertirme en alguien que se rebela en contra de la iglesia, Un apóstata. un apóstata. Entonces yo tengo que poner cuidado. Creo que el punto de partida para tener cuidado de mí mismo es vivir el presente. Ujú. Porque los pastores, como cualquier persona que vive el pasado o vive el futuro, pues ahí se acabó. Porque si yo me pongo a pensar en el problema de Lola hoy y lo relaciono con el problema de Pepa antier Ujú. y el problema de Pacho tras No, antier, no. y a eso le agrego mis sueños hacia el futuro, la educación de mis hijos Que se nos hacia el verme la futuro, esposa. que va donde mi esposa, a causa de tanta entrega en todo lo que he venido, se desmotive de mí y yo mañana ya esté solo.
pues se le va a complicar la vida. Entonces, el pastor lo que tiene que vivir es el presente. Y saberlo vivir. El problema de ayer ya no existe. Así venga otro idéntico, no es el de ayer. Tengo que solucionar es el de hoy. ¿Está claro? No ponerme a pensar en lo que será el futuro. Me llamó mucho la atención en estos días que hablaba con alguien y no tienen nada que comer en casa. Según el testimonio, no hay con qué almorzar. Es una familia pastoral. Pero uno de los cónyuges tiene 250,000 pesos. Okay. Son capaces de quedarse sin comer ese día porque él necesita los 250,000 pesos para pagar la pensión del hijo mañana o pasado mañana. No va a haber mañana, no hay mañana. Pues yo tengo los 250,000 pesos, pero tengo que pagarlos mañana. No, es que primero es mi comida y mañana miraremos porque a lo mejor ¿qué? No hay mañana. No llega. No, y bástale a cada día su propio mal. Exactamente. Sí. Mira que esa escasez trajo problemas tan serios que afecta la relación de ellos, porque forma una discusión. Pero ¿cómo es que tienes dinero y no vas a hacer nada por tu familia, por tus hijos, por tu propia compañera o compañero? Entonces entra la discusión. No, es que yo tengo que guardar para la educación de mi hijo. Se forma un problema. Se rompe el vínculo de familia, porque ya no se miran como personas que se necesitan, sino como que cada uno ala por su propio lado y en vez de encontrar armonía encuentran discordia y entonces ya es un problema adicional a la escasez. Entonces ya no es uno, son dos. Y a eso se le agrega el pensamiento de los hijos. O sea que es más importante para papá o para mamá pagar el mes o el semestre que la comida hoy que tenemos hambre. Y que no va a poder estudiar si no come bien. O sea, se desenfoca. Pues Se totalmente. desenfoca. Sí, se desenfoca, porque entonces si no tiene si no estás bien alimentado, no vas a poder estudiar. No vas a poder estudiar. Y si no vas a poder estudiar, pues tampoco vas a conseguir el alimento de mañana. Es complicado. Es muy complicado. Entonces recuerde, el punto de partida es el presente. Vivamos bien el presente. Tenemos una familia hoy, disfrutémosla. ¿Podemos tomarnos una guapanela hoy? No nos pongamos a pensar de la abundancia de ayer o de la escasez de ayer o de lo que va a faltar mañana. Lo que tenemos hoy, apliquemos el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Hoy. Ese es el punto de partida. Y debemos de llevarlo a todas las áreas. ¿Ya? Absolutamente a todas. 2. Pienso yo que el pastor debe de sacar tiempo para descansar. ¿Sí? Siempre. Porque cuando solamente es trabajo, pues hombre, llega el día en que ya no aguanta más. Y pensando hacer mucho, puede ser que se interrumpa su vida laboral en el ejercicio ministerial a la mitad del tiempo. Claro. Porque no guardó las fuerzas para hacer todo el recorrido. No aguanto el voltaje. Exactamente. Es complicado, pastor, porque vea, nosotros estamos en medio de una sociedad consumista, una sociedad que es de temporadas, una sociedad que es simplemente de un instante en modas y demás. Y vivimos, aunque estamos en medio de ellos, nosotros como iglesia, nosotros no deberíamos de tener en cuenta lo externo del mundo ni el manejo exterior del mundo. Nosotros tenemos nuestras propias leyes. Ayer escuchaba a un pastor de misiones étnicas, de esta parte étnica, acá en el distrito 28, y él me decía, los gitanos no pueden ir a ciertos lugares de culto porque sus propias leyes no les permiten, su cultura, su concepción de la vida no les permite. Y yo decía, y nosotros, y son como 400
de esta cultura o de esta raza, no sé cómo decirlo en este momento, de los gitanos, de los rom, pero bastante gente, o sea, es gente, y ¿quién los va a tratar? Entonces decía, tendría que salir un pastor gitano en un lugar específico donde ese pastor pudiera administrar. Y yo digo, nosotros a veces como cristianos y como pastores sí estamos llamados al ministerio 724, pero Dios también espera que en medio de esos 724 haya un 7 o uno de esos días para nuestra congregación familiar, nuestra congregación núcleo familiar, porque a veces yo he intentado tomar el sábado complicado. He intentado tomar el viernes complicado. He intentado tomar los lunes, es como el que más o menos me ha ido funcionando. ¿Para qué? Para descansar con la familia. Pero entonces nosotros, empujados por la sociedad de alguna manera, empujados por la época, por este siglo, por llamarlo de alguna manera, entonces no, hay que estudiar un poquito más. No está malo. Estoy hablando cómo nosotros marcamos las emergencias, las urgencias, las prioridades, lo importante y lo que puede esperar. ¿Cómo lo hacemos nosotros en ocasiones? Que es el desorden que podemos llegar a tener, hay que y que nos lleva, planificar. Claro, que nos lleva a esa quema. A esa quema. Y por querer hacerlo de todo. Mire, pastor, que viene a mi mente algo muy importante. Yo me he encontrado con compañeros que me dicen, pastor, ¿a qué horas hace usted todo lo que hace? Uh-huh. Porque pues me ven. Y les he dicho, y tengo tiempo para enamorar a mi señora. Santísimo. Vea, o sea, todo es planificar. Claro. Entonces yo debo de planificar cuál es el tiempo para Dios. Eso ya está esto ya entraríamos a un campo que se llama mayordomía ministerial. Uh-huh. Sí. Que es, primero Dios, uh-huh. Yo debo tener una vida de intimidad con Dios. Sí, Señor. Que debe ser la 24/7. Pero que dentro de ese campo debe de haber un campo muy especial para mi familia. Yo siempre en mis conferencias digo, hay 3 razones por las cuales vale la pena estar aquí. Dios, mi familia y mi iglesia. Uh-huh. Porque este mundo sin Dios, sin familia y sin iglesia, dígame, ¿para qué sirve? No hay mundo. No sería mundo. No tiene sentido. No hay nada. No tiene sentido. Uh-huh. Entonces es bien interesante que tengamos en cuenta que como pastores debemos de tener un tiempo para Dios, es decir, oración, vida devocional, lectura de la palabra, reflexión. Debemos de tener un tiempo para familia, es decir, salgo al parque, saco un día, descanso, me programo, hago unas vacaciones semestrales o anuales. Sí. En caso de exceso de trabajo, pues delego y me voy y me oxigeno siquiera 1 o 2 días en algún lugar. Uh-huh. Yo lo hago. Señor. Claro. Yo lo hago. Y eso no es pecado, ni está mal, no está descuidando el ministerio. No, porque eso es parte de tener cuidado de sí mismo. De sí mismo, claro. Hay que cuidar. Entonces aquí, en el caso de lo que le planteaba el hermano de las señas, con uh-huh. relación a los gitanos, pues yo quiero decirles que se llamaban los recabitas. ¿Ha leído sobre ellos? Me suena, sí señor. Claro, me trajo... Los gitanos son los recabitas. Ajá. Que no tenían morada fija. Usted dice ahí en Jeremías 35. Ok. Que fueron criados por un padre muy estricto, entre los cuales les enseñó que no podían consumir vino. Y Dios los utiliza para mostrar que son más fieles los recabitas a los valores enseñados por sus padres que el pueblo de Israel a los valores enseñados por Dios a través de sus profetas. Sí. Muy interesante. Voy con esa historia en mi mente y cómo es Dios, ¿no? O sea, cómo y es que hacia allá iba llamando a la memoria a este pueblo gitano, porque yo decía, bueno, ¿y cómo esa gente sí es capaz de colocar talanqueras en las cosas y no pasa nada? O sea, el mundo continúa. Pero claro. En la iglesia de Cristo, el Señor nos colocó allí
Pero porque de pronto nosotros podamos sacar un par de horas, no sé, un día, ¿Sí? sí, a la semana para estar con nuestra familia, eso nos va a ayudar. Salud emocional, salud física, hasta le roba un beso a su esposa, Pero claro, sí, y a sus hijos les brinda esa calidad que de pronto más adelante no estén diciendo la iglesia, los hermanos. yo eso. conozco casos, por ejemplo, visité un compañero en algún lugar y me dio mucho dolor porque todos sus hijos eran inconversos. No eran ni siquiera descarriados, inconversos. Me dio mucho dolor porque el hombre, el pastor, es un gran hombre, un hombre noble, trabajador y todo. Le he pedido a los hijos que por favor me atiendan y los he reunido a solas y les he preguntado por qué. Ujú. Mientras el papá está predicando, llevando el evangelio, ellos están en otras cosas y no quieren saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, ni del ministerio de su padre. La respuesta de ellos es que para mi papá cualquiera es importante, Ujú. menos mi mamá y nosotros. Claro. Claro, descuidó una parte que es fundamental, que se llama la familia. Entonces aquí, recuerde, para minimizar esos posibles efectos de ese Burnout. Exactamente, tenemos que aprender, uno, a vivir el presente, Ujú. dos, a tener una escala de valores que es Dios, mi familia, mi iglesia. Ujú. Sí. Y si sobra, para los demás. Ah, ok. ¿Está claro? Tres, yo debo de entender que tengo un campo de acción en el ejercicio ministerial, pero que los resultados no se van a dar por lo que yo hago, sino por lo que Dios hace. Ajá, exacto. Pablo escribe, yo sembré y Regó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. lo da el Señor. Un pastor me llama a mí desesperado. Pastor, yo lo llamo para decirle que voy a entregar el ministerio. Yo le pregunto, venga, ¿pero por qué? Me dice, es que me han llamado mis superiores y como manejan estadística, me exigen que diga cuántos se han convertido, cuántos han sido llenos del Espíritu Santo, ¿Cuántos han bautizado? cuántos se han bautizado, cuántos se han reconciliado, cuántos se han apartado. Y hermano, yo llevo aquí 5 años y Cero. nada de eso ha pasado. Cero. Bendito. Entonces yo le pregunto, oiga, él estaba con esa carga, Ujú. más que con temor a Dios porque no hay resultados, temor a sus superiores. Claro. Una carga que se echa. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Y usted qué ha hecho lo que hace que está allá? Dijo, pues yo lo único que hago aquí es predicar. Y le dije, pues siga predicando. Ujú. Claro. Porque el problema del ser humano, y yo se lo voy a contar como anécdota personal. Yo tuve un tiempo como pastor que oía decir que yo era un buen predicador. Y hasta me creía el cuento, ¿sabe? Porque a veces las Ok. mentiras repetidas se vuelven como verdades. Verdades, ok. Verdades. Cosas creíbles. Exactamente. Y resulta de que llegó un momento en mi vida donde yo pensaba, voy a organizar un sermón que hoy se va a arrepentir quien venga. Van a llorar las bancas. Exactamente. Pero yo predicaba y nadie se arrepentía. Entonces yo me iba frustrado Ujú. a hacer una reflexión profunda. Pero yo que me esforzo, yo que lucho, yo. Bueno, un día voy a visitar un pastor anciano que no, perdone, y ojalá que no me malinterpreten los que escuchen esta tertulia, que no sabía predicar. De verdad. Ok. Él era un hombre de Dios, piadoso, temeroso de Dios, de una vida devocional impecable, pero en el manejo de la homilía, muy poquito. Poco a poco. Conocimiento, yo diría que por ahí Nivel básico. creo que ni básico. Ni básico, ok. Porque cuando uno predica que la imagen de Daniel 2 es Jesucristo, Ok. tiene que estar uno muy desubicado, ¿verdad? Vale.
Estaba muy Ya con eso queda uno pues listico. claro. Entonces, sin embargo, yo voy a su iglesia, él me invita, y esa iglesia no le cabía un alma más. Entonces yo hice una reflexión ahí. Este que no sabe ni predicar, no sabe ni el texto ni el contexto en que se dan las cosas. Y mire que aquí la gente no cabe. Y yo que dicen que soy un gran predicador y que hasta me la he creído y que me esfuerzo por dar el mejor sermón cada vez, nada pasa. Entonces Dios me hizo reflexionar en el sentido de que yo me estaba quemando solo. Ajá. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando que el éxito era por lo que yo hiciera. Así es, claro. Hacia allá va. Entonces, ese día entendí que la prosperidad en el ejercicio ministerial no es por lo que yo haga. En el ejercicio ministerial hay una cosa que yo tengo que hacer, pero yo no puedo hacerlo todo. Yo hago lo que puedo hacer, pero Dios hace lo que yo no puedo hacer. Y el problema en el cual los pastores se queman es porque quieren hacer la obra que solo Dios puede hacer. Y entonces yo predico y creo que porque prediqué, el resultado, mi éxito es porque la gente dobló las rodillas, lloró, habló en lenguas y todo aquello. Y se me olvida que yo solamente siembro. Eso es un proceso. Es un proceso. Pero el crecimiento lo da Dios. Él es el que comienza la buena obra, pero Él la perfecciona. Entonces, el pastor, como su familia, también deben de entender que deben de ser leales en el ejercicio del ministerio, deben de ser íntegros, deben de ser abnegados, pero no asumir que la conversión de la gente está por lo que él hace. Así es. Sino que yo hago mi parte, que es la de predicar. A mí me encanta ese capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, ¿no? ¿Recuerdas? La discusión que hay allá. Entonces al Pablo al final dice, venga, dejen de pelear por líderes. Que la verdad, gracias a Dios yo no bauticé a ninguno. Ni Cefas, ni... Solamente bauticé a la familia de Julano y a Julano y al final no sé si algo otro más. Pues al final de todo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. A mí me apasiona ese pasaje porque habían unos competidores que mostraban resultados a través de mojar la gente. Sí, claro. Es que yo bauticé tantos, es que yo bauticé tantos. Y hacían alarde de eso. Pablo dice, no, es que la misión del predicador no es mojar gente, es predicar. Yo predico y de ahí para allá se lo dejo a Dios. Y les da una enseñanza. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Simplemente instrumentos por medio de los cuales ustedes han creído. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es. Entonces, hay muchos pastores que viven en competencia. Ese es el problema de este siglo, la profesionalización del ministerio. Ojalá algún día pudiéramos hablar en estos micrófonos de eso, la profesionalización del ministerio que mal manejada nos lleva a estas causas. Claro. A problemas, competir, claro. A celos profesionales. Que tú tienes más grande el salón, que tú tienes mejores sillas, que el sonido, que esto, que si son profesionales. Ahora también se mide eso, ¿no? ¿Cuántos profesionales hay en tu congregación, no? Ahora se mide de esa forma también. No, y no solamente ahí, en toda la comunidad. Yo tenía un candidato al santo ministerio y se lo ofrecí a un supervisor. Le dije, mira que tengo en la iglesia un buen hombre, es un gran predicador, de muy buen testimonio, está muy bien casado y quisiera que usted me abriera un espacio para él. Me dijo, ¿es profesional? Le dije, no. Y entonces no me sirve. Ok. Imagínate, así claro, me dijo. Claro, yeah. No me sirve. Sí, sí. Entonces le dije yo, o sea que yo tampoco te serviría. Yo, ¿cómo se le ocurre? Pues yo había sido superior de él.
del que ahora es el supervisor, yo había Ok, sido ok, el superior ok. de él. Le digo, o sea que yo no serviría en tu distrito. Dijo, ¿cómo se le ocurre? Le dije, sí, porque es que cuando yo salí al ministerio, tenía primero primaria. Esto para decir de que a veces nosotros llevamos el ministerio a un estatus que Dios no nos ha llevado. Y asumimos el ministerio de una manera equivocada. ¿Dónde pensamos que el éxito se mide? Por las sillas, por el escenario, por los ingresos, por yo qué sé. Pero viene a mi mente un pastor, que ese sí tuvo razones para vivir estresado. ¿Y por qué? Pues se llamó Noé. 120 Ok. años predicando. Ok, La y Biblia dice ni uno. que era pregonero de justicia. Así es. Dígame cuántos se convirtieron. Con esfuerzo, Su familia. los de la casa, sí. ¿Cierto? Con esfuerzo. Claro. 7. ¿Qué hubiera pasado si Noé fuera pastor hoy en nuestra organización? No. El hombre, 120 años no los dura nada. Nada, no los dura. Yo me imagino a la Junta. Respetados directivos, cordial saludo. Trasládenme este Por viejito. favor, trasládenme en este pastor que no tiene ministerio. No se ven resultados. Nunca va a llover. Exactamente. Nunca va a llover, pero sigue empeñado en hacer esa edificación. Es que es terco. Le hemos dicho que no va a llover, que el mar no está aquí al pie, que no va a haber un pastor obstinado que no oye a nadie. Pero él sí oía al que Dios. tenía que oírle. Él estaba haciendo ¿qué? La obra de Dios. Así es. Su éxito no se iba a medir por lo que hoy pensamos que es éxito, sino por la obediencia a Dios. Ahí es donde yo digo que aquella vez cuando veo al pastor que tiene su iglesia a reventar, que no tiene idea de la predicación, y miro la iglesia donde yo estoy, además con el antecedente que dicen que yo, Dios me hizo pensar y me dijo, y me dio una enseñanza muy interesante en el sentido de que no es lo que yo haga, es lo que Dios hace. ¿Cómo explicar que alguien que no está formado teológicamente lo suficiente puede llegar a tal nivel y otro que entre comillas se suponía que estaba bien, no llegaba? Claro. La respuesta es simple, porque yo estaba pensando que el trabajo de Dios lo estaba haciendo yo. Y resulta que yo no puedo hacer el trabajo de Dios. Yo tengo que hacer el trabajo que a mí me compete. Desde entonces yo aprendí algo. Si el pastor, se me acabó de olvidar su nombre, Daniel Lobo, me invita a su iglesia. Me dice, hermano Carlos, yo quiero que venga a mi iglesia. Tenemos una campaña evangelística y hemos organizado X, Y o Z y yo qué sé. Pues yo de una vez le digo al pastor, si usted está pensando que las multitudes van a convertirse por lo que yo haga, de una vez le hago saber que busque a otro. Claro. Yo voy a ir simplemente a hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar. Si después de que yo predique, alguien cree o no creen, eso a mí ya no me incumbe. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Ves? Y digo esto porque los pastores a veces somos invitados a determinados eventos y quienes nos invitan están esperando algo. Resultados inmediatos, tal vez, Exactamente. por la persona y no por lo que hace la persona, porque es que usted Mire, lleva la palabra. Mire, pastor, hay una anécdota de la vida personal. Yo lo viví. He hecho un evento en una ciudad. He contratado un avión. Okay. Predico todos los días 4 horas desde el aire. Lanzo volantes a toda la comunidad. En cada lugar, todas las noches, hay una tarima y tengo nada más y nada menos que a Radio Super transmitiendo en vivo y en directo el evento que yo estoy haciendo. ¿Ves? O sea, es algo grande. Pero he invitado a un evangelista de talla internacional.
Okay. Famoso en todo Colombia, que ha estado en lo más alto de la administración de la iglesia. Y me llama la atención de que el escenario a reventar, clarines del rey, heraldos llaneros y un evangelista de talla internacional. ¿Qué puedo esperar yo? Resultados. Claro. Porque se ha hecho una inversión económica, porque se ha hecho una jornada de oración con anterioridad, porque se ha hecho publicidad, en fin. Sin embargo, el pastor predica y nadie cree. Cuando llega a la casa, que mi esposa le va a servir la comida, él dice, no, hermana, es que yo no me la he ganado. Resulta de que toda una semana el evento y no se arrepiente ni uno. El pastor se fue frustrado, Claro. quemado. ¿Por qué? Por una cosa que hoy es bueno que los pastores entiendan. Se llama falta de conocimiento. Porque él pensó que por lo que iba a hacer era que la gente se iba a convertir. Y no. Uh-huh. Él simplemente debió de entender que era una persona llamada a cumplir una misión y después de cumplir esa misión, ¿qué era qué? Predicar, pues dejémosle el resto a Dios. Claro. Entonces, desde el momento que yo entendí eso, yo predico, no para que la gente se arrepienta. Yo predico porque Jesucristo me envió a predicar. Ok. ¿Está claro? Claro que sí. Vamos concluyendo. Entonces me quité en la esta mañana. carga. Me la quité. Es que el tiempo se va aquí. Se fue volando el tiempo hoy. No, pero lo Se pasamos fue bueno. volando. Bueno, estuvo bueno. Gracias a Dios. Pero déjame concluir, Sí, como señor. hacer, redondear la idea. En el momento que yo entiendo, entonces me quito la carga, el desvelo. Yo solamente trato de ser íntegro, Claro. de ser leal, de prepararme para hacer las cosas bien y de ahí para allá. Dios hará lo demás. Dios hace el resto. Claro. Entonces yo creo que la mejor manera de evitar la clínica de reposo para el pastor, de evitar llegar a ese Burnout. burnout, es aprendiendo a vivir el presente, planificar bien el tiempo, Ajá. Sí, señor. dejar de asumir responsabilidades que no le competen, ¿sí? Ujú. Hacer solo y únicamente lo que Dios le mandó a hacer, Así es. que es predicar. Y los resultados se los vamos a dejar al que produce el querer como el hacer, Por su buena voluntad. porque Él es el que comienza la buena obra y Él es el que la termina. Claro. No manejemos extremos. Bueno, a modo de conclusiones y de esta maravillosa tertulia este viernes 11 de agosto, no manejemos extremos, ¿no? No es del que mucho estudia ni del que poco estudia. No es del que se la pasa todo el tiempo en oración ni tampoco del que no ora. No es del que todo el tiempo con la familia o todo el tiempo con la iglesia. No son extremos. Es aprender a equilibrar en la vida. Para que nosotros podamos cumplir lo que dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tengo que aprender a vivir ese presente del que habla el pastor. Manejar una cosa que se llama equilibrio. Uh-huh. A mí me apasiona ese pasaje de la segunda ley. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Centradito. Okay. Porque cuando te vas muy a la derecha, entonces dice el hombre de Dios, te vas a destruir. No seas demasiado justo. ¿Por qué has de destruirte? Cuando manejamos los extremos. Claro. ¿Cierto? Es que ese es el O problema. cuando nos vamos al otro lado. No hago nada y espero que los resultados se den. Que haya resultados, sí. No, yo tengo que ser centrado. Simplemente hacer lo que Dios me manda que haga. Porque el pastor de la congregación que usted dice que muy grande a reventar y de todo, que no le cabía un tinto, y que con poco uso académico de la palabra, digámoslo así, de pronto va a su congregación y lo escucha a usted predicar y dice,
¿cómo quisiera yo tener ese conocimiento? Por ejemplo. Crecería más la congregación, diría él, ¿no? Sí, diría él. Entonces, son los dos extremos. Me parece que el equilibrio está muy bien dado en el presente. El presente es un regalo, el presente es el hoy y es el equilibrio perfecto en el tiempo, entre el ayer y el mañana. Mi pasado se verá afectado por mi hoy y, lógicamente, mi futuro se verá afectado por mi hoy. Seamos mejor hoy, así tendremos un muy buen pasado y un mejor futuro. Claro que sí. Si vivimos el presente bien, no tendremos carga de conciencia del pasado. Nada más. Ni nos afectará para nada el futuro. Porque con Dios es hoy. Aprendan a vivir el presente. Así es. La ansiedad, el estrés es el resultado de vivir el ayer y de preocuparse por el futuro. Vivan hoy. Que Amén. hoy es el momento oportuno para ser feliz, para tener paz, para agradar a Dios, para vivir en paz con la familia, con su entorno. Viva el hoy. Abandónese hoy en las manos de Dios y Él hará.